Bien, Fabián pregunta cómo se hace el cálculo del tamaño de la muestra en el tercer ejercicio, donde tenemos la propuesta de hacer el análisis de una serie de datos referentes a unas empresas del sector lácteo en Colombia, donde la variable que se va a manejar son los gastos en millones de pesos. Y se ha dividido la información en 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Aquí, antes de dar respuesta específica a la pregunta de Fabián, quisiera hacer una claridad. Se está presentando la información en intervalos de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 500, de 500 a 800 y de 800 a 1000 millones. Fíjense que el límite de un intervalo es el comienzo del otro en la forma como se presenta esa información. Normalmente no se hace así para no confundir, porque si yo, por ejemplo, tuviera 100 millones, una empresa con gastos de 100 millones, ¿dónde la cuento? ¿La cuento en este intervalo o la cuento en este? Entonces, normalmente para solucionar ese problema hay que decidir que uno de los dos límites no se incluye en el intervalo, se escribe pero no se incluye ahí. Entonces normalmente se escribe aquí un paréntesis redondo para decir que realmente es de 50 a 99, así escriba de 50 a 100. Es una forma, normalmente no se hace así, el ejercicio está expresado así, vamos a respetar al autor del ejercicio, pero por ejemplo habría que colocar aquí un paréntesis redondo diciendo que 100 no se incluye y aquí un paréntesis cuadrado diciendo que aquí sí se incluye el 100. Entonces lo mismo aquí, cuadrados, paréntesis cuadrado 100, paréntesis redondo 200 indicando que el 200 no se incluye, y aquí paréntesis cuadrado al 200 indicando que el 200 se incluye. Cuando eso queda así claro, cuando yo tenga un gasto de 100 millones, lo que queda también claro es que se cuenta en este intervalo y no en este, porque en este pues sencillamente es nominal la descripción del límite. Bueno, una vez hecha esa aclaración, vamos a responder la pregunta de Fabián. Para poder responder esa pregunta, efectivamente lo que hay que tener es muy claro los conceptos. ¿Qué son estas 4 columnas? La primera columna es la frecuencia. La frecuencia quiere decir cuántas veces encuentro datos que están entre 50 y 100. Normalmente pues es un número entero, ¿sí? Y esta columna hace referencia a la frecuencia relativa. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es un porcentaje o una fracción referida al total de datos. Es decir, que si yo tuviera datos de esta frecuencia relativa, tengo alguna conexión con el tamaño de la muestra. Aquí no hay ningún dato, luego no puedo hacerlo con esta frecuencia relativa. ¿Qué significa la F mayúscula? La F mayúscula hace referencia a una frecuencia que se llama frecuencia absoluta pero acumulada. ¿Cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Pues es una suma de las frecuencias que voy teniendo en los diferentes intervalos. O sea, esta frecuencia más esta frecuencia me dan esta acumulada, ¿sí? El siguiente valor aquí de frecuencia acumulada va a ser la suma de esta más esta. Entonces así sucesivamente voy construyendo las frecuencias acumuladas. Y la última columna hace referencia a las frecuencias relativas también, pero acumuladas. Entonces tengo los datos de frecuencias relativas acumuladas. Este último dato no estaba en los datos, yo lo escribí 1, porque cualquier suma de frecuencias relativas tiene que darme 1, porque hace referencia al 100, a un porcentaje. Se pueden escribir, acuérdense, en fracciones, que va de 0 hasta 1, o en porcentajes, es decir, que aquí uno puede interpretar que esto es el 35% de las empresas que estamos analizando tienen gastos entre 50 y 100 millones, el 60% entre 100 y 200. Perdón, aquí ya he cometido un error, porque esta acumulada, fíjense que el 60% es entre 50 y 200, o sea que siempre tomo ya la anterior también. El 75% entre 50 y 500, el 90% entre 50 y 800 y el 100% de las empresas tiene gastos entre 50 millones y 1000 millones.
Es decir, que la que más poquito gasta, gasta 50 y la que más gasta, gasta 1000 millones. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo calculo yo el tamaño de la muestra? Pues el tamaño de la muestra, según los conceptos que acabamos de analizar, cuando yo quiero calcular cualquier frecuencia relativa, lo único que hago es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. De tal manera que este 0,6 fue el resultado de dividir 72 entre el número total de datos. Bueno, entonces, si eso fue así, ¿cómo puedo deducir el tamaño de la muestra? Pues, entendiendo que la fórmula es frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividido el número total de datos. Así que aquí lo que realmente para calcular n, este n minúscula es el número total, lo que Fabián me está preguntando, que cómo se calcula. Entonces, para eso debo saber repasar y regresar a mis manejos de álgebra. ¿Cómo despejo n de esta fórmula? Pues aquí tengo la fórmula escrita nuevamente. H sub i igual a f sub i sobre n. Según el álgebra, para despejar n que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y h sub i que está multiplicando pasa a dividir. Entonces este se pasa aquí y este aquí. Un matemático no aprobaría este tipo de explicación, pero lo estoy tratando de hacer para que sea como más claro. Entonces finalmente n es igual a f sub i sobre h sub i. Una vez tengo claro que n es la frecuencia absoluta sobre la relativa, me voy nuevamente a mi tabla y voy a hacer voy a escribir aquí en Excel, pues para que se pueda ver, tengo que escribir aquí una apóstrofe, n igual, ¿y n igual a qué? Pues muy sencillo, ya dijimos, a este señor sobre este señor, a la frecuencia absoluta sobre la frecuencia relativa. Entonces aquí, si estoy en Excel, escribo igual para que me haga una operación matemática. Este dividido este. Y ya tengo, eureka, el valor. ¿Cuántas empresas son? 120. Sí, la única manera de que la frecuencia relativa acumulada me diera 0,6 acá es porque dividí 72 entre 120. Luego, ya sé la frecuencia, ya sé el número total de datos, luego ya puedo empezar a calcular todas estas frecuencias acumuladas y también inclusive las frecuencias absolutas no acumuladas, y ya tendría completa la tabla. Muchos éxitos entonces con el resto del ejercicio.